Lucy, Lucy Sal. Hay, hay un pasaje, sobre todo yo que estoy ahorita conflictuado con mi hija. Bueno, estoy conflictuado desde que sé que existe esta posibilidad de ser salvo. Y creo que lo que más amo en este mundo físico es mi hija. Y en el mundo espiritual, pues es Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quisiera vivir en esa congruencia y a veces no lo logro, pero quisiera vivir así. Quisiera leerte lo que nos pasa, no sé si a ti, pero a mí sí. Como que el Evangelio y las enseñanzas y las horas en la Biblia y los devocionales y, bueno, no sé si tú hagas devocionales, yo no. Yo leo un montón de pasajes de la Biblia cuando puedo y cuando mi tiempo no lo mal administro. Y, y luego estoy oyendo predicaciones y estoy oyendo audiolibros y estoy leyendo todo lo que tenga que ver con la Biblia y luego estoy oyendo canciones de Dios y demás. Y trato de vivir en congruencia de ello. Y cada que oigo algo que es motivo de oración, oro. Y cada que pienso que estoy en necesidad de oración, lo hago. Y todo el tiempo estoy encomendando todas las cosas que voy a hacer a Dios. Y platicando con una mamá de familia, una mamá cristiana. Y puedo creer que es cristiana porque no tiene ni la mitad del historial delictivo que yo tengo y ella aún así dice, yo soy culpable, culpable, culpable. No hablo de la idolatría, que también me lo comentó entrever, sino además dijo un pecado muy, bueno, para mí es pequeñísimo, yo no me hubiese acercado a Dios por ese pecado, pero para ella es un pecadote y debe de serlo para todos, ¿no? Entonces, obviamente no te voy a decir cuál, pero lo comento. Entonces me hace raro que alguien alcance ese grado de humildad, ¿no? Y eso es hermoso. Bueno, pero ella también me dijo, hay momentos en los que a mí se me olvida la Biblia. Estoy tan metida en mis problemas emocionales y mis situaciones en casa y mi hijo y demás que me pierdo, que se me olvida la Biblia. Y es cierto, yo también. Ahora quisiera citarte dos personas que estuvieron con Jesús, que lo conocieron de lleno, de pleno, que fueron absueltas por él. Y sin embargo, viene la muerte de un familiar y se pierden, se les olvida la Biblia, se les olvida lo que hablaron con Jesús, se les olvida lo que Jesús les dijo, se les olvida todo. Y eso que una de ellas se dedicó a estar ahí sentada oyendo, o sea, no hacía más nada más que oír a Jesús, no estaba lavando, trapeando y tenía el estéreo puesto para oír a Jesús o cantando, oyendo alabanzas nada más a lo loco y haciendo todo lo demás menos atender las alabanzas. Como luego tratamos algunos que nos decimos cristianos, ¿no? Estamos esperando tener estos tiempos donde no estén ladrando y gritando y maldiciendo y tú puedes leer la Biblia y te puedes perder oyendo la Biblia o leyendo la Biblia y no pase nada. Bueno, una de ellas lo hizo. La otra se dedicaba a limpiar y a barrer y a sacudir y decía que a ver si la hermana la ayudaba, ¿no? Y la otra le dice, pues fue y se le dijo a Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo, pues es que lo que está haciendo María es lo que tú deberías estar haciendo. Estar sentada, concentrada, tus seis sentidos en la palabra de Dios. Y, y ellas estuvieron así, o sea, ellas oyeron y ellas supieron, incluso una de ellas le perdonan tanta cantidad de pecados, no se dice cuántos y no se dice cuáles, pero por ahí se especula que estuvo como prostituta, por ahí se especulan otras cosas. Y la verdad es que lo único que sabes es que la mujer agarra, rompe un perfume carísimo y se lo vacía a Jesús en los pies y luego le llora en los pies y le lava los pies con las lágrimas y le besa los pies y le unge los pies y el tipo con el que está comiendo
Jesús se enoja, se queja y le dice, oye, pues tú ni me diste un beso cuando llegué, tú ni siquiera me lavaste mis pies, tú ni siquiera me recibiste con amor. Y ella, mira, no para de lavarme los pies y de secármelos con sus cabellos y de lavarlos con sus lágrimas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues con todo y eso, cuando viene la hora de la prueba, se quiebran. Y así nos ocurre a los que nos decimos cristianos y a los que nos decimos que conocemos mucho más de la Biblia y que no entendemos por qué los demás no, por qué llevan un cristianismo tan ligero, tan light. Pero te puedo decir por testimonio propio que cuando yo hablo de mi hija y cuando yo veo a mi hija cómo está reaccionando a las pláticas que tengo con ella del Evangelio, digo, Dios mío, cada día la veo más lejos y más lejos y más lejos, más en tinieblas. Pero escucha que no soy el único y es más, te puedo confesar en el video. Sería mucho más tranquilizador que si hubiera muerto a los 6 7 años de edad. Por lo menos sabría que hay más certeza de que haya estado Jesús ahí con ella y la haya llevado con su ángel guardián que ahorita, que ya está hecha toda una hija de las tinieblas. Escucha, capítulo 11, Reina Valera lo subtitula Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Paréntesis, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Y le enjugó, los pies con sus cabellos, o sea, le secaba los pies. Cierra el paréntesis, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, sabe que está enfermo y en lugar de salir corriendo, se queda 2 días más. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas para allá? Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Jesús, la resurrección y la vida, versículo 17, así lo subtitula Reina Valera. Vino pues Jesús y halló ahí que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No voy a decir lo obvio, nada más es como buen recibimiento, ¿no? O sea, para lo que eras útil, no fuiste útil. Y luego dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Es decir, hay una especie de como, bueno, ok, entiendo que existe la posibilidad de cosas y sé que me encomendé a Dios y Dios me dará eso que estoy esperando. Pero todavía me resisto, todavía hay incredulidad en mí, todavía que lo he leído en la Biblia, perdón, yo lo tengo que leer en la Biblia, ya tuvieron el privilegio de ir a Jesús, pero yo he leído en la Biblia, yo lo he leído en todos los pasajes de la Biblia, yo he leído todas las promesas, yo he leído todas las veces que dice que Dios está con sus hijos, que el que cree en Él no tema, tendrá vida eterna, no tema al infierno, Jehová es mi pastor, nada temeré, aunque ande el valle de sombra de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Así, no tienes más que oír que tu hermano resucitará. Se acabó. Cuando yo oigo esa frase, yo sé que mi hija es enemiga de Dios hoy, ahorita. Yo sé que mi hija está muerta para Dios. Yo sé que para Dios es su enemiga. Yo sé, y a veces no sé si es Satanás el que me lo mete en la cabeza, o mi carne, o mi falta de fe. Yo sé que yo no puedo entender el Evangelio si Dios no estuviera en mí. Yo sé que yo no podría hablar de Jesús si Dios no estuviera en mí. Yo sé que no podría entender la salvación si Dios no estuviera en mí. Yo sé que no podría tratar de vivir el Evangelio si Dios no estuviera en mí. Yo no le ofrecería el Evangelio como la única salida de todos nuestros problemas. Y no de nuestros problemas económicos, sino de nuestros problemas espirituales. Yo no podría ofrecerlo si... Yo no trataría de vivirlo, es más. O sea, a mí vendría valiendo dos coronillas si soy salvo o no. O, no sé, haría lo que fuera menos tratar de vivir el cristianismo muy pese a mi carne, el mundo y Satanás y todo esto. Y cuando tú escuchas tu hermano resucitará, cuando yo leí ayer creo, leí un pasaje en la Biblia que dice, tu hija resucitará, tu hija vive, tu hija va a vivir, o sea, tú nada más cree, no tengas miedo, cree que tu hija va a estar viva, va a ser salva. Tu hija va a ser salva, no dice va a vivir, se va a ser salva. Por eso ayer citaba yo mucho a Lucas, porque no usa el concepto de vivir. Dice salvo, salvo, salvo. Muerto, ciego, lo que sea, tú, lo único que hoy será salvo, será salvo. Tu hermano resucitará. Yo lo conozco y sé que lo conozco de manera personal porque insisto, nada de esto podría yo pensarlo como parte de mi vida, ni parte de lo que tengo que vivir y hacer. Pero aún así, escucha lo que contesta Marta. Le dijo, yo sé que resucitarás, que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, tú te resistes, yo me resisto, yo sigo diciendo, sí, pero sí es su voluntad. O sea, al final no es mi voluntad, es la de Él. Y si Él no quiere, mi hija se va a morir muerta en delitos y pecados. Mi hija va a estar todo el tiempo muerta en delitos y pecados, igual que deja que estos animales sufran dolores todos los días, a toda hora. Igual que deja que las vecinas que tengo al lado sean seres irracionales. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo en Él. Yo sé que aunque por dentro me siento muerto, estoy vivo porque creo en Él.
problema es que mi hija no cree en él. Cree en algo que le dibujaron su familia y sus amistades, que parece ser Dios, pero no es Él. Y lo sé por la música que escucha, por las letras que escucha, por el prototipo de mujer que quiere ser. Sé que el pecado abunda en ella, sé que fui parte de sus pecados, sé que parte de mi contaminación la contaminó. Decía esta mamá, estás pagando las consecuencias de tu pecado. Sí, gracias. No necesito que me lo recuerden, gracias. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo le pido que él llegue como el equipo SWAT, rompa su corazón y entre y la salve. Porque no yo, no mis obras, no mis buenas acciones, no mis ofrendas, no mis luchas contra el mal, la carne, el cuerpo, el Satanás, el mundo, no la van a salvar. Si él se cruza de brazos y dice, ella no está en mi libro de la vida, crees en mí, cree en mí aunque tu hija se vaya al infierno. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Sí, yo sí lo creo. El problema es que mi hija no lo cree. Déjame te lo cito completo. Por todas maneras, después tal vez ya no pueda grabar esto. Escucha. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, no vas a vivir esta vida, te vas a morir, vas a tener un cuerpo glorificado, vas a, vas a nacer en una nueva criatura y vas a ir con Él y te vas a abrazar con Él eternamente y para siempre. Coheredero de las glorias de su Hijo, de Jesús. Jesús llora ante la tumba, perdón, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora escuchen, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Es subtítulo Reina Valera, capítulo 28, seguimos en el mismo 11. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, y entonces los judíos que estaban en la casa con ella y le consolaban cuando vieron a María que se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez, la misma frase de Marta, Marta la afanada, la misma frase de María la no afanada. Entonces, estamos igual. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. He oído esto, Juan 11, versículo 35. Es el versículo, según entiendo, más pequeño de la Biblia.
pero es pesadísimo. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? No lo sé. Podría especular y podría agarrarme como los grandes eruditos a decir que por el pecado, por lo que ha hecho el pecado en la humanidad, por lo que pasó con sus criaturas, lo que pasó con su creación, lo que el pecado hizo por la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé. Dice ahí Jesús lloró y eso es lo que me importa. Jesús tiene sentimientos. Jesús tiene emociones, Jesús siente, Jesús le duelen las cosas igual que a mí. Y eso es importante, no es un Dios de piedra, no es un Dios gigante allá arriba que no se involucró en mi vida y que no sabe lo que es sentir dolor. Y lloró y llora. ¿Por qué lloró él? No lo sé, él era santo. Él es santo, él era pulcro, él estaba limpio, su mente estaba despejada, su mente estaba limpia. ¿Por qué lloró? Por toda la podredumbre y porquería que tenía que vivir y ver y tratar de aliviar para ver si así entendíamos que Él era la resurrección y la vida y que es más que entendiéramos que esta vida es de desecho porque está contaminada, podrida y sucia y tiene que perecer para volver un cuerpo glorificado, una nueva realidad, una nueva vida. Por mucho que nos duela, hasta nuestros pobres animales, los que sí amamos a los animales, que les damos de comer a los ajenos y a los propios, que son tan lindos y tan nobles, también están llenos de pecado, de nuestro pecado. Ellos no pecaron, ellos no se van a ir al infierno, no sé a dónde van a ir, pero hasta a ellos les fastidiamos la vida. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Nunca te ha pasado así. O sea, tú que te las das de que sabes pues, por qué no hiciste esto y por qué no haces aquello, por qué no haces acá. Es el clásico de que nadie pinta la barda, pero cuando alguien la pinta empiezas a cuestionar que por qué no le diste dos manos y por qué no hiciste aquello y por qué no hiciste acá. Y no van a hacer ellos nada, porque no tienen ni el poder, ni la fuerza, ni la habilidad, pero son buenos para criticar. De esos yo sí me he encontrado muchos, muchísimos, cristiano y no cristiano. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, otra vez, volvemos a la tercera resistencia. O sea, ya está la resistencia allá atrás, 2 veces, acaba la tercera resistencia. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, Él sabe que Él tiene una comunión con el Padre. Él sabe que su Padre lo escucha, sea audible para nosotros los pecadores o no. Él tiene una relación con Él porque Él fue enviado por Él. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Tú puedes alegorizar esta parte, puedes decir lo que quieras, puedes inventar las alegorías que quieras. Pero la realidad es que el tipo estaba muerto, bien muerto diría aquel. 4 días, los judíos creían que todavía al segundo o tercer día andaba por ahí revoloteando el alma, después se iba. Así que Jesús quería asegurarse de que supieran que estaba bien muerto y que no había nada que pudieras hacer para salvarlo. Que es más, deja que Marta le dijera que apestaba. Todo está como armado y orquestado para que Dios sea glorificado y para que entendamos que para Él no hay imposibles
que así mi hija esté muerta en delitos y pecados y parezca que no tiene resolución y no tiene solución, y yo me pase los tardes, días o mañanas o noches pidiéndole a Dios que la salve. Tal vez Él ya la salvó y yo no me he dado cuenta. Tal vez el ángel Gabriel se está tardando en traer el mensaje. Tal vez no me quieren dar el mensaje porque finalmente Él sabe que así tengo una Dios dependencia mayor con Él. No lo sé. Lo único que sé es que aquí dice desatadle y dejadle ir. Lo único que sé que aquí dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo solo sé que aquí dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo sé que aquí solo dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo sé que Jesús usa nuestras aflicciones para glorificarse. Él es propicio para provocarnos el mal, el dolor, la tristeza. Si con eso estamos de rodillas, clamándole y adorándolo y creyendo en Él. Aunque sea porque nuestra maldita humanidad caída solo lo busca por conveniencia. Así somos. Yo lo único que sé es que creo que estoy pidiendo algo cristiano. Estoy pidiendo algo que Él quisiera que yo pidiera. La salvación espiritual de mi hija. Nada más. Porque sé que eso es lo que la va a salvar de todo lo demás. De dolores físicos a lo estúpido, de dolores, es decir, de dolores innecesarios, tiene que tener dolores. De enfermedades innecesarias, sé que tiene que tener enfermedades. De angustias innecesarias, sé que tiene que vivir angustias, pero tus angustias cambian, tus dolores cambian, tus enfermedades cambian, tus tristezas cambian. Porque cuando tu primer amor es Jesús, tu dolor es fallarle a Jesús, tu angustia es no fallarle a Jesús, tu necesidad es no fallarle a Jesús, tu ansiedad cuando le fallas es fallarle a Jesús, tu no estar mal para poder hacer las cosas bien es para no deshonrar a Jesús. Espero que un día yo escuché a Jesús diciendo, Estefanía, ven fuera. Y yo la vea desatada de los ojos y de las manos y de los pies del pecado. Luz y sal.